fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos y en que nos acompañen aquí a fondo. Hoy vamos a hablar del tema, pues algo que es común para todos nosotros, pero que pocas veces nos detenemos a investigar y sobre todo a pensar qué es lo que está sucediendo. El sistema eléctrico en México. Oiga, déjeme preguntarle, ¿cómo le llega la luz en su casa? ¿Ha pensado cómo se genera, cómo se transforma, cómo se distribuye, a qué costo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y hacia dónde está encaminado este mundo tan competido, pero que en México parece ser que está en unas solas cuantas manos? Y para eso vamos a hablar hoy aquí a fondo con nuestros especialistas. Primero que nada, las damas. Rosanetti Barrios, mucho gusto en estar con nosotros. Ella es experta en el mundo de la energía. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a tu auditorio, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también tenemos a Paul Sánchez. Él es experto también en el mundo energético. Bienvenido, Paul. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Eduardo, muchas gracias. Un saludo a todos. Y finalmente tenemos también a Víctor Ramírez. Él es ombudsman. Víctor Ramírez de la Plataforma México. Él es vocero de la Plataforma México. Bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor? Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias, Eduardo. Saludos a Paul, a Rosanetti. Un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias. Y iniciando directamente al tema, señores, yo les pregunto, y de nueva cuenta, Rosanetti, voy contigo. Cuando hablamos del sistema eléctrico en México, ¿qué debemos de entender? Porque es algo muy común que hablemos de él, pero pocas veces sabemos realmente a qué nos estamos refiriendo. De manera muy sintética, ¿qué es el sistema eléctrico en México, Rosanetti? Con todo gusto, muchas gracias. Me parece muy interesante esta plática porque desafortunadamente primero es un tema muy técnico y después últimamente muy politizado. El sistema eléctrico mexicano es el sistema que agrupa todas las plantas de generación, que ahorita me voy a detener un momentito ahí, todas las líneas de transmisión y de distribución, y digamos todos los demás activos como subestaciones. ¿Qué quiero decir? Ajá. La energía eléctrica, conviene plantearle a tu auditorio, la energía eléctrica es un flujo de electrones. ¿Qué es un electrón? Correcto. Pues es una partícula que está contenida en un átomo, en la materia, digamos. Y lo que el ser humano ha aprendido a hacer a lo largo de los últimos 200 años, digamos, es a manipularla, pero no a crearla porque está contenida en la materia. Entonces, esto es importante que se entienda para quitarle carga política, carga ideológica. El electrón... Nos está dando el aspecto técnico muy interesante, sin duda. El electrón que está, insisto, que es la energía eléctrica, es un flujo de electrones, está contenido en la materia, y el hombre ha aprendido a manipularlo. Lo que conocemos como generación eléctrica, yo te lo resumiría así, no es más que una tecnología que permite crear un flujo de electrones y luego moverlo a través de los cables, de las líneas de transmisión y de las líneas de distribución, para que en el momento que uno enciende un foco o conectas un aparato, en ese momento, porque ojo, tiene la característica el electrón de moverse a una velocidad extraordinaria. Entonces, en el momento en que tú prendes un foco, en ese momento el electrón se genera en una planta y llega hasta tu casa. Se genera, viaja y llega inmediatamente a tu casa. ¿Ok? Entonces, perfecto. Esto es algo así de sencillo. Pues sin cargas, los electrones no tienen el color de la bandera, ni de ninguna bandera, no distinguen si los hizo una empresa u otra empresa. Esto es una propiedad de la materia que, insisto, el hombre ha aprendido a manipularla. Entonces, el sistema eléctrico es el conjunto de plantas que generan este flujo de electrones y todos los activos que nos permiten que esos electrones viajen y lleguen con toda seguridad y calidad hasta tu casa y no haya ningún tipo de accidente. Ese yo resumiría de esa manera, si quieres, ultra simplificada,
lo que significa Perfecto. el sistema eléctrico nacional. Y muy entendible sobre todo. Muchas gracias. Paul, déjame preguntarte sobre todo, en México existen alrededor de 200 centrales generadoras de energía. ¿Cómo se genera, cómo se transforma y cómo se entrega la energía eléctrica en México? De manera muy sintética, si nos pudieras ayudar con esto, Paul. Pues es muy interesante, ya menciona Rosanetti un tema muy particular que es pues que el electrón llega en función de la demanda y eso significa que hay que planear lo más certero posible a la cantidad de energía que se va a consumir, porque si no, entonces tenemos un excedente que no llega a nadie y se transforma en una pérdida. Normalmente quien tiene esta función es el Centro Nacional de Control de Energía, de determinar más o menos cuál va a ser la demanda, el CENACE, así es, cuál va a ser la demanda instantánea por cada hora para determinar cuál es la energía que nunca deja, o sea, la cantidad que siempre va a producirse el piso, es decir, siempre consumimos energía, la menor cantidad por allá de las 3 de la mañana quizá, y cómo iba a ir subiendo a las 4, a las 5, a las 6, porque empezamos a las 6, 7 de la mañana, empieza a prender los focos la gente, para las 10, 11 en el verano, si estamos en alguna ciudad, empiezan a prender los aires acondicionados, luego los centros comerciales, luego para mediodía tienes ya otro pico, digamos, de consumo por calor y, digamos, centros comerciales que se pueden llenar. Y la gran punta normalmente para centro es en la noche, como a las 8, 12 de la noche tienes un gran salto también de consumo porque todos llegamos a nuestros hogares y ¿qué hacemos? Pues prendemos la tele, las luces y todo esto. Entonces, esta demanda es algo que se va planeando y entonces lo que hace el CENACE es formar una fila, decir, a ver, ¿quién me da tanta energía primero? ¿A qué precio? Hay algunas que no ofrecen un precio. Esas son plantas no despachables, principalmente solar y eólica. Y luego tenemos otras que están por estabilidad, digamos que siempre están despachadas porque deben correr. Pero el resto las formamos por precio. Es decir, ¿quién me da el siguiente megawatt al precio más barato? Y así se va formando. Y si no hubo suficiente demanda, pues no salen todas las plantas, que esa es una de las quejas que ha tenido CFE últimamente, que dice, es que tengo mis plantas de carbón paradas porque no me las despachan primero y no te las van a despachar primero porque uno, no son baratas y dos, no se requiere, se estaría perdiendo si se genera en exceso. Entonces, eso lo pongo Paul, en contexto. Sí. Déjame detenerte aquí para preguntarte, ¿dónde podemos ver la generación de la energía en nuestro país? Para la gente que está en casa y que nos entienda, pues sí, prendemos el switch y lo movemos, pero ¿de dónde viene? ¿Dónde se genera esta electricidad? Este sistema eléctrico, ¿dónde viene? Como bien decía Rosanetti, pues el país tiene, como bien dijiste también tú, cientos de plantas en todos, casi en todos los estados del país, en todos los puntos del país, y normalmente tenemos plantas de fuentes fósiles o renovables, básicamente. Y lo que se hace es, como te digo, se genera la electricidad, como dijo Rosanetti, en todo este proceso, estimulando la tecnología, generando una serie de electrones que viajan por redes de transmisión, que son todas estas grandotas torres que vemos en las carreteras normalmente, luego llegan a subestaciones que bajan la tensión de la energía y luego estas llegan a centrales a redes de distribución que llegarían a digamos, si has visto un poste en la esquina de tu casa y eso es lo que baja, ese transformador del poste baja de tensiones de 34,000 volts, por ejemplo, llega a 110 y 220 volts a tu casa. Entonces estamos hablando de cualquier contacto en la casa o en cualquier apagador. Exactamente. No todos consumen en esa tensión. Las industrias por lo general pueden consumir tensiones mucho más grandes, los centros comerciales también. E incluso un gran mito es que las generadoras generan, valga la redundancia, en grandes tensiones. Y no es cierto, tenemos transformadores de elevación que lo que hacen es subir la tensión y esto es simplemente para que viajen más rápido y se pierda menos. Se termine perdiendo y pueda viajar mucho más espacio y todos podamos tener energía. Perfecto. Muchas gracias, Paul. Víctor, ya con esta simplificación que nos han dado tanto Rosanetti como Paul, entonces en México deberíamos de tener, si es esta la opción, deberíamos de tener varias empresas que nos surtieran energía en México, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿O no lo ves así?
Bueno, antes que otra cosa quisiera hacer una aclaración a lo que dijeron tanto Paul como Rosanetti. No hay 200 centrales eléctricas en México o alrededor. Hay más de 165,000 centrales eléctricas en México, pero estas 165,000 de las que hablo son pequeñas centrales solares que están en los techos de las casas de los usuarios de lo que conocemos como generación distribuida, son, insisto, los paneles solares que están muy, muy en boga actualmente. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? Pues sí, que antes teníamos un monopolio. De hecho, la industria eléctrica en México no nació como un monopolio, nació como nació en competencia, nacieron varias empresas. En 1960, con la expropiación del sistema eléctrico, se crea una empresa monopólica o dos monopólicas, que son Luz y Fuerza en el centro de la República y Comisión Federal de Electricidad en el resto del país. Y estas dos empresas eran el monopolio, pero bueno, primero en 2009 cambia la historia cuando se hace todo en una sola, que es CFE, y con la reforma se divide el sector en cuatro partes. Dos que son lo que llamaríamos un monopolio natural, o en el que pueden participar privados mediante contrato, pero que son básicamente administrados por el Estado, que es la transmisión, estas grandes líneas de las que hablaba Paul, que vemos junto a las carreteras, y la distribución, que son los postes que vemos cerca de nuestras casas y que llevan hasta nosotros la energía. Y dos partes que están en competencia. Una es la generación y otra es la comercialización de energía, básicamente, que se dividirá dependiendo del tamaño del usuario, y suministro básico y suministro calificado. Pero se permitió esto, ¿por qué? Porque si tienes competencia, finalmente creas un mercado y lo que haces es beneficiar al consumidor, y las empresas están luchando o están compitiendo entre sí para ofrecerte servicios de la misma calidad, cumplir con lo que te dice la norma y ofrecer costos cada vez más bajos. Y de hecho México era muy exitoso en lograr costos de energía bajos. Perfecto. Rosanetti, ya que nos hicieron esta explicación, ustedes tres, los expertos, me gustaría que nos ayudaras a entender de la manera también muy sintética y sobre todo para fácil comprensión de todos los que no manejamos el tema eléctrico aquí, ¿cuáles son los tipos de electricidad que tenemos? Tengo entendido que está la hidroeléctrica, la eólica, la solar. Tú nos puedes mejor que yo explicar eso. Claro, de manera con mucho gusto. Como te decía, pues históricamente las tecnologías fueron modificándose en función al desarrollo mismo de la humanidad. La tecnología más antigua es la del carbón. Estoy hablando de fósiles, de todo lo que se genera, digamos, con un combustible. Entonces, originalmente es el carbón, y después se fue utilizando el diésel, es decir, derivados del petróleo. En México usamos una cosa terrible que se llama combustóleo por situaciones muy particulares, pero bueno, sí lo usamos. Y por ahí de los 90 se empezó a desarrollar la tecnología de ciclo combinado, que utiliza gas natural y que ha tenido un auge importante el uso del gas natural para generar electricidad, porque resulta menos contaminante que el carbón y el diésel. Y de manera más reciente, digamos, sobre todo por un tema de costos, si bien lleva décadas desarrollándose, se agregaron ya de manera muy importante, masiva, digamos, las tecnologías conocidas como renovables, que son las verdes, la solar y la eólica fundamentalmente. Hay más, hay mareomotriz y demás, pero yo te diría que esas son las más importantes. ¿Cómo estamos organizados en México? Entonces, en México, el 60% de nuestra generación se hace con gas natural. Más o menos el 25% es energía que se llama limpia. ¿Por qué es limpia? Porque es la renovable más la generación nuclear y otra cosa que se llama cogeneración. Y por lo tanto nos queda un 25%. Ese 25% hoy está considerado como o forma parte de la generación limpia. De forma tal que lo que tenemos es el reto de, nos falta un 15, que es
que seguimos teniendo como combustóleo carbón y diésel. El reto que tenemos entonces en México es sustituir todo lo que seguimos quemando con carbón, combustóleo y diésel. ¿Por qué? Ajá. Porque el daño al planeta es muy importante, porque en el siglo XXI, diríamos, en la época post-COVID-19, parecería ya tenemos un acuerdo como humanidad en donde reconocemos el problema que implica el cambio climático. Y entonces hay una decisión tomada por diferentes países sobre acelerar los objetivos del Acuerdo de París, que consisten en disminuir las emisiones de dióxido de carbono, sobre todo, que estamos haciendo sobre la naturaleza, y estas vienen fundamentalmente de la generación eléctrica a base de combustibles fósiles. Por lo tanto, el reto inmediato, yo te diría que tiene México, es sustituir este 15% de combustóleo, diésel y carbón por otra tecnología. Perfecto. Esa es más o menos la conformación. Muchas gracias, Rosanetti. Paul, toda esta explicación finalmente se viene a centrar que aquí en México, como nos decía hace un momento Víctor, pues a final de cuentas estamos en manos de una empresa, la Comisión Federal de Electricidad, que pertenece al gobierno. ¿Hay un monopolio o no? Sí y no. Si le preguntas a cualquier persona en su hogar si paga un recibo diferente a CFE, pues obviamente no. Tú, yo, Rosanetti, Víctor y quien sea que nos vea en su casa, no paga otro recibo diferente a CFE. Pero no es razón en la ley de que no haya una competencia. Es decir, existe la posibilidad de que hubiera jugadores privados que pudieran participar en el sector en competencia con CFE y venderle energía a los usuarios domésticos. Esto no ha pasado por una serie de razones, particularmente porque no hay certeza jurídica, certeza regulatoria y porque este gobierno ciertos avances regulatorios, particularmente en las subastas, que no son solamente para CFE. Pero muchos usuarios industriales sí pueden acceder a otras empresas que les vendan energía, como son los suministradores calificados. Otros incluso se encuentran, y sujeto a debate que ya tenía con Víctor incluso en algún momento, en un régimen llamado autoabasto y que tampoco necesariamente es CFE quien les brinda la energía. Entonces, nada más separar un poquito la idea de todos los comunes mortales en nuestros hogares residenciales, usuarios residenciales, estamos, esos 45 millones de usuarios que pusiste en pantalla, estamos atados a CFE, pero no es por una condición legal, es por una condición de ejecución de política que incluso le han dado la vuelta para decir que es una actividad reservada al Estado, lo cual no es cierto. De hecho, hay 4 permisos de empresas privadas, una de ellas el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, que se llama Súbase, para vender energía, que no han podido desarrollarse porque no existen la posibilidad de formar contratos de participación en el mercado, subastas eléctricas y otros modelos que quedaron desplazados por instrucciones de la Secretaría de Energía a la CNER. A la CREA y a CENACE, ¿verdad? Ok. Víctor, ¿hay o no entonces monopolio? Te veo con ganas de participar aquí. Claro que hay un monopolio, como bien lo dice Paul, en el asunto de suministro básico, pero como bien lo dice Paul, es un asunto solamente de política pública y regulatorio, porque en la realidad la ley no solamente permite la competencia, y como bien dice Paula, hay 4 permisos, sino que deberíamos de tenerla y hay los mecanismos para hacerlo. Hay un par de monopolios en el que sí estamos, digamos, un poco atados, y esto de hecho rompe uno de los mitos del presidente, que el presidente ha dicho que se creó la reforma para desaparecer a CFE, y eso es mentira. La reforma permitía, o más bien dejaba 2 sectores del sector eléctrico en monopolio, que son transmisión y distribución, pero pues sí tenemos
La gran mayoría, hay 40 millones de mexicanos que estamos en un monopolio, no, más de 43 millones de mexicanos que estamos en un monopolio, mientras que el resto sí tiene opciones para entrar a dos mercados por lo menos, como el que decía Paul, de autoabastecimiento, y el mercado eléctrico, que son distintos, que conviven en un mismo sitio y que ellos sí pueden acceder incluso a costos de energía más bajos, ¿no? Y pues yo creo que es una condición de desigualdad de los ciudadanos que no podemos acceder a un mercado actualmente, y las empresas que sí pueden hacerlo. Me está llegando aquí una pregunta precisamente de nuestro auditorio y nos dice Dora Montejano: yo viví varios años en Estados Unidos y en la ciudad nos habla de manera concreta. Yo estaba en Seattle, en Washington, tenía varias opciones de con quién contratar la luz. Aquí en México, Comisión Federal o Comisión Federal. Rosanetti, entonces, ¿qué es esto? Estamos viendo que no hay monopolio, pero nada más una sola compañía nos permite a los mortales aquí conectarnos en la Ciudad de México. De acuerdo. Yo quisiera comentarle a tu auditorio esto. El artículo 28 constitucional es el artículo que reconoce el derecho que tenemos, derecho humano, digamos, a la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia es el mecanismo que nos hace fuertes a los consumidores. Estoy hablando en general, no necesariamente en este momento de electricidad. Al haber competencia, el ser humano tiene, lo que hace la Constitución es reconocer, que no otorgar, reconocer el derecho que todos tenemos a escoger. Y la Constitución dice que no se considera monopolio, o sea, dice la Constitución, en México, en el territorio nacional, están prohibidos los monopolios, ¿ok? No se valen los monopolios ni las prácticas monopólicas. Sin embargo, dice, no es monopolio la planeación y el control eléctrico, ni la transmisión, ni la distribución. Entonces, podemos asumir, pues, que estas actividades, planeación, control, transmisión y distribución, son actividades exclusivas que no se consideran monopolios, aunque sean exclusivas, porque la Constitución las excluye de ese gran derecho a la competencia que nos reconoció a todos. Por lo tanto, todo lo demás que tiene que ver con energía eléctrica como generación, comercialización o suministro básico son actividades sujetas a competencia. Y esto es fundamental que se entienda por qué está puesto así. No está puesto así para dañar a México a través de debilitar una empresa del Estado. Está puesto así porque, insisto, la Constitución reconoce que los mexicanos tenemos derecho a escoger quién nos suministre energía. ¿Y por dónde iba a empezar esta historia? Por la energía, que es CFE Suministro Básico, que es la empresa que nos trae la energía a nuestra casa. Esa subsidiaria, esa empresa, tiene que comprar la energía eléctrica que nos trae en procesos de subastas. ¿Por qué? Porque esa es la forma, la ley lo dice, lo tienes que hacer así para, digamos, tener un mecanismo transparente y que permita obtener la energía de menor costo. Y hay algo más que quiero decir. Las plantas de la CFE que se desarrollaron en los últimos 50 años, algunas tienen muchos más años, pero bueno, 50 años en principio, son plantas que se desarrollaron con tecnologías ya obsoletas, que no pueden competir con esta nueva tecnología, que deben, por su simple edad, como ocurre con todos los activos, apagarse y ser sustituidas por nuevas plantas modernas y que traigan energía limpia y barata para los mexicanos. Y esto se estaba haciendo, pero se suspendió en esta administración.
ahí vamos a tener que hacer una pausa, pero antes les quiero pedir una respuesta muy rápida, casi un sí y un no, con esto. En México se habla de que el problema de la energía eléctrica que recibimos en casa en mucho se debe a la falta de inversión, y esta falta de inversión se llama subsidios. ¿Es así, Paul? ¿Sientes que el problema viene en los subsidios? Parte importante pudiera ser una falta de señales de precio derivado de estos subsidios, pero no quiero decir sí o no porque ahorita te lo voy a explicar. Perfecto. Víctor, ¿cuál es tu opinión? Exactamente lo mismo que Paul. Parcialmente, los subsidios sí son un problema, pero es un problema mucho más amplio que los subsidios solamente. Rosanetti, ¿los subsidios es un problema? Los subsidios son un problema muy grave para el país, sí, aunque el usuario final no lo resiente de manera inmediata. Los subsidios son un problema gravísimo porque limita el desarrollo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este tema que, igual que la electricidad, viene muy caliente. Un momento, regresamos. A ver, precisamente, Paul, ¿cómo está este asunto? ¿Sí o no los números rojos generados por el asunto de los subsidios? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué me decías que sí está el mal o no? Bueno, hay un tema con los subsidios, pero aquí es debatible y seguramente mis compañeros podrán tener una opinión diferente, pero yo siempre veo los subsidios de manera diferente. A diferencia de la gasolina, donde tú dices, yo fui a cargar, me dieron tantos litros, pagué menos del valor comercial, en los subsidios eléctricos es un cálculo y no tiene mucho que ver tanto con el consumo de cada persona, ni tiene que ver mucho con las condiciones de pobreza o condiciones de más allá, digamos, del clima. En México se premia por vivir en una zona de calor, así lo voy a poner, y se castiga por vivir en una zona con menos temperatura. Entonces tenemos que Cancún, Baja California, Los Cabos, los lugares calientes, Monterrey, pero que tienen un Chihuahua, índice, digamos, más alto. No, y fíjate, Chihuahua es un caso interesante porque ahí al revés, hay mucho frío, la gente gasta mucho en calefacción y no tiene subsidio. Entonces, tenemos nuestros subsidios basados en temperatura, calor, es decir, en función de los aires acondicionados que se tendrían que prender. Entonces, lo que hace CFE simplemente, y aquí hay dos grandes problemas, es calcula, dice, yo debía haber vendido tanta energía a tal precio para salir que mis costos fueran rentables. Por lo tanto, me debe el Estado algo, una cantidad adicional. Por lo general, los últimos 3, 4 años han sido 70,000 millones de pesos. ¿Es esto exactamente eficiente o no? No lo sabemos. Quizá es suficiente, pero CFE tiene exceso de gente. Quizá tiene deficiencias en sus costos. Quizá no es óptimo. Quizá la manera en que se calculó este subsidio no era la forma correcta para garantizar el ingreso. Entonces no es tanto un subsidio, y esto lo digo porque muchas veces se dice, hay que sacar el subsidio y convertirlo en paneles solares. Si haces eso, le dejas un boquete financiero a CFE que requiere dinero para pagar sus gastos operativos y sus gastos variables. Entonces, por eso no lo veo tanto yo, aunque sí es una modalidad de subsidio, no lo veo pensado como una especie de subsidio basado en ventas, sino más bien una especie de pago porque no completaste los ingresos necesarios para pagarle a las generadoras y a la energía que te vendieron. Entonces es muy complicado verlo de esa manera porque, insisto, pareciera entonces que tenemos recibos baratos, pero terminamos pagando estos 70,000 millones de pesos del presupuesto a través de nuestros impuestos. Entonces es un subsidio que no necesariamente tenemos, sino que estamos transfiriéndole cada año a CFE sin saber si están mejorando sus condiciones y sin saber si están mejorando la manera en que debería operar para ser más eficiente. Por eso es que a veces hablo del subsidio, pero ojo, 70,000 millones de pesos no resuelve un gran problema que tiene CFE, empezando con el pasivo laboral y sus otros grandes problemas estructurales. Rosanetti, los subsidios. Sí, que te decía, para el usuario final, si tú le dices a cualquier persona, a ti mismo lo piensas, yo pago un recibo que X cantidad, pero en realidad debería pagar, voy a inventar el doble, porque está subsidiado. ¿Eso le preocupa a la gente? Yo te diría no.
Al contrario, la gente dice, bueno, pues para que de algo sirvan los impuestos. El problema de los subsidios es más un problema de finanzas públicas. Y la pregunta aquí es, ¿se tiene que esos 70,000 millones que mencionaba Paul, deberían estarse gastando en esto? ¿Deberían estarse gastando en, digamos, compensar a la CFE, que es una empresa que genera muy caro? Lo dicen sus números que se reportan cada mes, no lo digo yo. ¿Para eso deben servir esos 70,000 millones de pesos? ¿O deberían servir para razones, digamos, básicas del Estado, como son salud y educación, en principio, ¿no? Entonces, por eso para la gente no resulta tan sencillo de entender qué tiene de malo que haya subsidios. Pues no tiene nada de malo en estricto sentido, pero ese dinero que es escaso, que es del Estado, se puede utilizar en otra cosa, manteniendo son más de dos objetivos, pero bueno. Si tu objetivo es que las tarifas eléctricas bajen o por lo menos no suban, que tu energía sea de calidad, que no se te vaya esto que llamamos coloquialmente el voltaje, o que no haya apagones. Y si además necesitas, porque lo necesitamos como planeta, que el ambiente sea cada vez más limpio. Entonces, ¿cómo podemos conseguir todo esto? Bajar subsidio, tener energía de mejores precios, tener energía de buena calidad y además disminuir las emisiones. ¿Cómo hacemos? Bueno, la respuesta es, esa solución es todas estas soluciones simultáneas se iban a alcanzar con el modelo que la Constitución tiene, diciendo, para generar tiene que ser con competencia. Y sí es cierto, sí lo es. El Estado genera caro, las plantas de CFE son caras, sucias, ineficientes, no deberían ya muchas de estar funcionando. ¿Por qué? Por las razones que ya dije. No tiene nada de digamos, nacional esto, son electrones, por eso empecé mi explicación como lo hice. Es un flujo de una partícula, pero desafortunadamente, pues ahora ese flujo de una partícula terminó siendo politizado y se asocia digamos, la esencia del Estado mismo con una actividad que si la hace un privado, se cumplen todos los elementos que dije, y sí, hay que apagar las plantas viejas, hay que hacerlo, porque le conviene al país. Víctor, entonces, no son tan malos los subsidios en este sentido. Desafortunadamente se ha politizado este manejo, ¿lo ves así? Primero que nada, yo creo que los subsidios son en buena parte el reflejo de una medida más política que otra cosa, y que, como bien dicen, están escondiendo la realidad de lo que está sucediendo en el sistema eléctrico, y estamos ocultando las ineficiencias del sistema. Entonces, considerando ese punto de vista, yo creo que sí no son buenos. La otra cosa es que lo empezaba a decir Paul, yo esperé que lo dijera, pero no lo dijo. Creo que hay partes en las que es necesario el subsidio por razones más bien sociales que de otro tipo, pero en un subsidio como el que se está dando ahorita, que yo, por ejemplo, pago lo mismo de energía eléctrica que una persona de muy escasos recursos, siendo que yo tal vez podría pagar el total de mi factura y esta persona de escasos recursos no. Pero tendría que venir un diseño de subsidios con una visión social bastante clara y pues tal vez en un momento dado sí suplirlos estos por paneles solares. Yo creo que es más bien el asunto de que está dando unas señales no correctas. Y por el otro lado, como bien decía Rosanetti, tenemos que cerrar lo que ya no funciona, o más bien cerrar lo que es obsoleto, y no solamente es obsoleto, sino que contamina, encarece, y solamente para darte una idea, y ya no hablamos de renovables, me voy a quedar solamente en ciclo combinado. El mes de septiembre, el costo de generación de un ciclo combinado, que es energía firme,
como le gusta mucho este gobierno, de un ciclo combinado privado estaba alrededor de 1,150 pesos por cada megawatt hora que generaba, mientras que hay plantas térmicas en el país que te están generando costos de 1,800 pesos. Ese mismo megawatt hora, de electrones, esa misma cantidad de electrones y con condiciones de estabilidad, yo diría que iguales o tal vez mejores que las viejas plantas que tiene CFE. Entonces, tendríamos que ir sustituyendo por renovables y con una base de gas natural que poco a poco también irá desapareciendo mientras se logren mejores condiciones de confiabilidad con renovables, con almacenamiento, con hidrógeno, con otras fuentes, ¿no? Víctor, vocero de la Plataforma México, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema que también está muy de boga en este momento aquí en México, sobre todo por las políticas de gobierno que se han seguido. Energías renovables, energías limpias versus la generación normal y común de la electricidad que tanto se ha hablado con los recursos fósiles. En un momento regresamos y abordamos este punto. Pues bueno, en 1960 se hizo la reforma constitucional precisamente del sector eléctrico. Después, en la administración de Enrique Peña Nieto, se hizo también una reforma de nueva cuenta al sector energético. Pero hoy, déjame preguntarte, Paul, ¿en qué nos encontramos? Ya estamos instalados en la energía limpia, en la renovación, en la energía renovable. ¿Cómo se ha dado este proceso? ¿Ha sido el correcto? ¿Vamos hacia allá? ¿Estamos ya instalados ahí? Sobre todo, como lo decía hace un instante Víctor, ya vemos en infinidad de casas del país paneles solares que cada mes además son pues más accesibles para mucha gente. Gracias, Eduardo. No, nos falta como país y no están las condiciones actualmente para tener un desarrollo a la velocidad que se requiere para cumplir los compromisos internacionales que México ha firmado. Y es más, creo que lo sorprendente de todo esto no es que se estén deteniendo las energías renovables, sino que a pesar de todo sigan avanzando, particularmente en la generación distribuida de hogares, comercios, el abasto aislado, es decir, la generación que no alimenta la red, despegarme lo más posible de CFE, está avanzando en esas áreas, es interesante ver eso, pero pudiera avanzar más y no están generándose las condiciones para este avance. En lugar de estar pensando hacia las soluciones, como los países que adoptan tempranamente tecnología, estamos pensando en el por qué no deberíamos adoptar las tecnologías. Entonces, en lugar de que estuviéramos hablando de intermitencia, deberíamos estar hablando de, por ejemplo, subestaciones de estado sólido. Deberíamos estar hablando de redes inteligentes, de automatización en tiempo real de control y medición de energía, de un SENACE que fuera mucho más fuerte. Y en lugar de eso estamos viendo un CFE que dice, es que yo sé, CFE, que no debe haber más integración de renovables cuando ese no es el rol de CFE. CFE no tiene por qué decirnos nada respecto a la capacidad de las redes, la capacidad de las renovables que se deben integrar y la capacidad de energía la cantidad de energía que se debería vender a los usuarios. Y eso es lo que es esta parte de confusión institucional, y no es por desconocimiento, sino porque simplemente no les gusta la idea, que han estado tratando de decirle al SENACE: lo que yo necesito es que despaches más plantas de CFE, que digas que no se soporta más energía eléctrica por la congestión de las redes y por lo tanto que no se siga avanzando en renovables, pero tiene que ver más con un criterio de ingresos, de flujo de efectivo financiero, ya nos decía Rosanetti. ¿Por qué? Porque CFE resiente mucho cuando no vende. Por ejemplo, ahorita ha perdido 60,000 millones de pesos al tercer trimestre de ventas a clientes industriales, pero ha vendido 9,000 millones de pesos más a los usuarios domésticos. Entonces, ¿por qué? Pues porque les clavó el diente con las tarifas estas móviles que tiene, la gente no sabía, estuvo más tiempo en casa y cuando acordaron, pues habían consumido menos del doble y el recibo llegó a más del doble. Entonces,
Lo que quiero decir con esto es sí falta mucho, no tenemos claridad de dónde vamos y la verdad es que no hay ni siquiera la idea de que este presidente tenga la idea de generar un mecanismo de subasta, por ejemplo. Y lo acabamos de ver en los planes los famosos planes de infraestructura que presentó la otrora jefatura de la presidencia, que decía, vamos a hacer 6 plantas, pero no es un plan de infraestructura eléctrico, es un plan de compras de CFE que está basado en decir, pues mi plan de generación son 6 plantas de ciclo combinado y hasta ahí. No vemos renovables y no vemos ganas de resolver los problemas que ellos alegan de transmisión y de calidad de la energía. Entonces, realmente lo que vemos no es una cuestión de transición energética en sus prioridades, sino de controlar otra vez al sector eléctrico a través de la empresa del Estado, que al final del día, aunque sea del Estado, es una empresa. Yo creo que el gran triunfo de CFE, y dejo hasta ahí, ha sido vender a la idea a los mexicanos de que el interés de CFE es el mismo interés de la nación y que el interés de la nación es el interés de todos los mexicanos, y eso no es cierto. Si así fuera, nosotros no estaríamos pagando por las ineficiencias de la empresa. Así es, Víctor. ¿Lo ves así? Pienso exactamente lo mismo que Paul, y es que no necesariamente es el mismo interés. Yo creo que el interés de los mexicanos tiene que ser tener energía limpia, energía cada vez más barata, tener más empleos, tener mejores ingresos, y eso lo vas a lograr mediante la competencia. Para eso se abrió la competencia, para eso, como lo dijo Rosanetti hace un rato, para eso la Constitución reconoce el derecho a elegir, y gracias a eso es que se fueron logrando costos de energía eléctrica bastante bajos. Yo solamente me gustaría recordar que, curiosamente, quien más ganó durante las subastas de energía eléctrica a largo plazo no fue necesariamente un privado, sino fue CFE. En este mismo mes de septiembre, del que hablaba hace un rato, y si la energía que CFE está recibiendo de las subastas la hubiera tenido que generar, tan solo del promedio de costos de CFE al promedio de costos de las subastas, hubiera tenido que pagar alrededor de 1.390 millones de pesos más. O sea, quien ha sido beneficiario porque paga energía más barata y limpia es CFE, y quien tiene menos pérdidas, porque esto en realidad CFE no tiene ganancias, las generadoras de CFE le dan suficientes pérdidas a CFE para tener un balance negativo. Es el gran ganador de la participación privada es CFE Suministro Básico. Si hubiera competencia, tal vez sí ya tendría mermado una parte de su mercado, sin embargo sería un proceso muy, muy lento, pero finalmente, insisto con lo que dijo Paul, es el interés de los mexicanos es tener mejores condiciones de vida, tener mejores empleos, tener energía más barata, no mantener una empresa con todas las ineficiencias que tiene CFE. Rosanetti, tú que nos has traducido muy bien la realidad técnica, la realidad cotidiana que vivimos, ¿realmente nos va a salir entonces más caro este proceso de la generación de energía renovable con las condiciones que tenemos ahorita y que sobre todo que se han implantado en este nuevo gobierno? Lo que nos va a salir muy caro es no permitir lo que dice la Constitución, la participación de capital privado en la generación eléctrica, porque por razones históricas, las plantas eléctricas privadas, lo voy a poner en estos términos, generan energía más barata que la del Estado. El Estado ha sido un mal administrador de este tipo de cosas. Perdóname un segundo que te interrumpa y hacerte aquí. Tienes toda la razón lo que tú estás diciendo, sin embargo, escuchamos otro discurso de parte del gobierno, donde nos dicen que es un sector reservado, el de la energía eléctrica. Entonces, a ver, ayúdanos a entender esto. Claro, con gusto, insisto, el artículo 28 constitucional dice claramente la actividad exclusiva del Estado en materia energética es la planeación y la operación eléctrica, la transmisión y la distribución. Punto. Nada más eso. Ahí es donde es exclusivo del Estado. Todo lo demás no es exclusivo del Estado, por lo tanto, está sujeto a la participación en competencia, como lo dice la ley eléctrica, de
de la iniciativa privada. Sin embargo, hay una preferencia evidente por parte de este gobierno y esa preferencia se ha convertido en un discurso político muy bien articulado, en donde ahora, por eso yo insisto con mi tema del electrón. El electrón es una partícula y ahora resulta que canta el himno nacional. No es así, no tiene nada que ver ni con soberanía, ni con nacionalismo, no tiene nada que ver con eso. Entonces, es un tema de preferencia personal de quien política. Aquí vemos tintes políticos. El discurso está absolutamente politizado, y todo lo demás, pero en particular está tremendamente politizado porque hay un deseo de, digamos, llevar a cabo una contrarreforma, de regresar la Constitución a como estaba antes. No estoy muy segura si antes del 2013 o incluso antes del 92, parecería que antes de eso. Entonces, el problema es que el mundo cambió, el mundo es otro. El mundo en general abandonó el modelo donde el Estado se hacía cargo de la generación eléctrica, yo diría de todos los servicios básicos. ¿Por qué? No nada más fue un tema caprichoso, es un tema de cuáles son los beneficios y eso es lo que hay que demostrar. A ver, ¿por qué nos conviene que sea la CFE cuando CFE genera caro? Insisto, yo no lo digo, lo dicen sus números que todo el tiempo está reportando de manera pública. Es carísima, sus plantas son viejas. Perdóname que te interrumpa otra vez, pero nos va a matar nuestro productor porque el tiempo se nos está agotando. Antes de poder despedirnos, me gustaría nada más pedirles 30 segunditos que pudiéramos hacer una conclusión de cómo está el sistema eléctrico y hacia dónde vamos. Empiezo contigo, Paul Sánchez, por favor. Pues mira, voy a aprovechar mis segundos para recomendarles un libro. Se llama El largo curso de la economía mexicana, de Enrique Cárdenas Sánchez. Es del Fondo de Cultura Económica y el Colmex. ¿Por qué? Porque hay una parte, en la parte que se llama el desarrollo estabilizador de los 1960s, donde se habla mucho de cómo el Estado nacionalizó la industria eléctrica y entregó subsidios a las industrias eléctricos para que se desarrollara la industria y que gran parte de eso fue el acierto, pero luego te cuenta cómo nos cobró factura mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque se crearon sindicatos, las empresas se fueron haciendo cómodas y luego ya no se podían ingresar. Todo esto es precisamente lo que llevó a las reformas de los 90s y que derivaron posteriormente a la reforma de 2013. No estamos... Una vez más, el nombre del libro. El largo curso de la economía mexicana, Enrique Cárdenas Sánchez. Lo vamos a leer, muchas gracias. Paul Sánchez, experto en el sistema energético de este país. Rosanetti Barrios, sí. Tu punto de vista. Mi conclusión es, el sector eléctrico necesita de una manera desesperada, y nadie lo está atendiendo, inversiones en transmisión y la modernización de la red de distribución. Es decir, donde más se necesita la participación del Estado es en aquellas actividades que le quedaron como exclusivas y esas no las quiere ver, esas no le gustan o no le interesan o no sé, pero que a fuerza quiere dedicarse a lo que no es rentable. Hay que invertir en transmisión. Gracias, Rosanetti, experta en energía en este país. Víctor Ramírez, por favor, tu conclusión. Concluyo muy rápido, primero diciendo que no solamente es lo que le quedó en exclusiva, sino es el único o las únicas partes del sector en donde ganan. Y como bien dicen, México requiere eso, que deberíamos ir por la ruta de todo el mundo hacia renovables. Desafortunadamente parece ser que les están bloqueando y tendremos un reto todavía mayor, que es ponernos al día con el Acuerdo de París en unos pocos años. Muy bien, pues te agradezco mucho, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México, Clima y Energía. Te agradezco mucho tu participación y tu tiempo. Paul Sánchez, experto en energía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rosanetti Barrios, es un gusto tenerte aquí a fondo. Y bueno, antes de despedirnos le queremos decir y recordar, la mejor opinión de todo lo que hablamos hoy la tiene usted en casa. Y pues, usted toma la decisión. Nos vamos.